Entonces, a los que no han escuchado todavía las dos sesiones anteriores, comenzamos a hablar sobre el fundamento para poder recibir cualquier cosa en nuestra vida espiritual. Y el fundamento dijimos que es el amor. Dios es amor, por lo tanto, la fuerza más poderosa que hay en el universo es Dios. Y el amor pasa a ser entonces también la fuerza más poderosa que hay en el universo. Entonces, ya establecidos esos conceptos, ahora sí, si ustedes, porque vamos a aprender a usar la fe como un mecánico usa sus herramientas, ¿verdad? O como cualquier profesión, la profesión nuestra es vivir por fe. Y tenemos que aprender a hacer eso y no acostumbrarnos a lo que el mundo nos ha enseñado por tantos años. Pero una vez que ustedes entendieron el aspecto del amor, que es uno de los aspectos más importantes, si no el más importante que existe, entonces, cuando ustedes comiencen a liberar su fe, que obra por el amor, ¿verdad? Dice Gálatas 5:6, que la fe obra por el amor, o 5:4, bueno, usted lo busca. La fe obra por el amor, la fe se manifiesta por el amor, y sin amor no puede la fe llegar a su curso final. No puede, hermanos. El problema no es que Dios no quiera manifestar en nuestras vidas todo lo que Jesús hizo para nosotros. Eso ya lo hizo, ya está finalizado y depositado en el espíritu de cada persona que nace de nuevo. Ya está terminada la obra. Nunca ustedes van a poder recibir más de parte del Espíritu de Dios, porque ya les depositó todo. Entonces, si algo no está trabajando en acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que analizar nuestro caminar en el amor de Dios. Cómo respondemos, cómo reaccionamos ante las situaciones. O sea, analizarnos. Pablo lo dice en 1 Corintios, examínate, pruébate a ti mismo. Porque por esa razón, dice, hay muchos hermanos que están enfermos o débiles y muchos ya duermen. Entonces, no todos los que van a la iglesia, porque una vez confesaron a Cristo, quiere decir que automáticamente van a recibir la sanidad, o van a recibir la prosperidad, o van a recibir la protección. No es automático, hermanos. Para poder accionarlo, nosotros tenemos que responder a fe. Es automático de parte de Dios porque ya nos lo entregó. Ya Dios en esto ya no va a decir, bueno, si haces esto te voy a dar esto. No, Él ya lo depositó todo. Ahora nosotros tenemos que aprender a accionar todas esas cosas. Y la manera de accionarla, después de que nuestro fundamento es la fe, nuestro fundamento es el amor, es a través de la fe. La fe es la conexión que hay entre este ámbito terrenal y el ámbito espiritual. Para yo poder conectar con lo que decía Rodrigo hace ratito, de que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, toda bendición espiritual la tenemos. Pero para poder yo conectar con eso, necesito utilizar mi fe, porque mi fe es la que conecta con ese ámbito espiritual y pasa al ámbito físico. El ejemplo mayor que tenemos nosotros lo da Juan 1:14, ¿verdad? En donde la palabra nos dice, se los quiero leer, dice, y aquel verbo, que en el 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, no hay duda alguna de que el verbo es Jesucristo y que Jesucristo en el principio era con Dios y que el verbo era Dios y Dios lo llamó y lo restableció a su gloria que tenía con él en Hebreos, cuando Dios le dice a su hijo, tu trono, oh Dios. Entonces, ya por favor, o sea, ya, yo creo que ya han pasado suficientes años como para estar peleando unos con otros para aclarar si Jesús es Dios o no es Dios. No. Digo, eso ya lo solucionamos, ¿verdad? Entonces ya podemos ir más adelante para poder entender más cosas. Si no entendemos lo básico, ¿cómo queremos entender? Sí, algo un poquito más profundo. No se puede.
no se puede. Es como si voy a entrar a la escuela y me quiero brincar hasta universidad para no pasar por la secundaria. Pues bueno, lo puedo hacer, pero para que entienda lo que está ahorita en profesional va a ser muy difícil, ¿verdad? Tengo que tener bases para todo eso. Entonces, dice en el 14, y aquel verbo, Jesús, que era espiritual, que era palabra, que era un espíritu, aquel verbo fue hecho carne. Entonces la palabra que es Jesús, que antes no tenía un cuerpo como el de nosotros, porque no lo tenía, ahora sí hay en la Trinidad, en la parte más santa de todo lo creado y lo no creado, ahora hay un nombre que nos representa. El verbo fue hecho carne. Ahora sí tenemos quien nos represente. Pero para que eso sucediera, tuvo que pasar de lo espiritual a lo físico, ya que el verbo fue hecho carne. Bueno, ¿cómo se hizo eso? A través de la fe de Dios. La fe de Dios comenzó a hablar desde después de la caída del hombre y comenzó a hablar y comenzó a establecer palabras a través de diferentes hombres, y le habló a un profeta y luego le habló a otra persona y establecieron que Jesús iba a venir a la tierra a través de una sierva de Dios y que iba a nacer en Belén, y que toda esa palabra la recibieron a través de hombres, la confesaron, la creyeron, quedó escrita y se manifestó miles de años después. Una vez que Dios habla una cosa, hermanos, no hay vuelta para atrás. Lo sigue hablando, lo sigue hablando, lo sigue hablando, lo sigue creyendo, cientos o miles de años hasta que se manifiesta eso. Si la palabra de Dios dice que su palabra permanece para siempre, es porque su palabra permanece para siempre. No tenemos que andar buscando en ningún otro lugar. Y más cuando vemos la manifestación del poder de Dios, cuando empleamos los conceptos que Él nos establece y que se manifiestan a través de liberaciones, a través del poder de Dios en muchas formas. Lo hemos visto. ¿Quién de aquí no ha visto el poder de Dios manifestado en alguna u otra forma? Híjole, digo, pues si somos creyentes, yo creo que todos, algunos más que otros. Pero de eso se trata, de comenzar a ejercitar nuestra fe de manera que la utilicemos, como ahorita se hizo, a través de la lanza de la oración de Efesios 6, y poder tener la seguridad que esa persona que está en ese lugar, que no tiene la capacidad para recibir, pueda sanar por la intercesión de un grupo. Claro, el poder lo tiene Dios, pero nosotros somos el medio por el cual a través de Jesucristo enviamos esa palabra y la niña sana. ¿Ok? Entonces vamos a estar pendientes de recibir esa noticia. Hay diferentes tipos de fe y hay diferentes medios por los cuales actúa la fe. Esta es la sesión número 1. ¿Ok? Entonces no vamos a ver todo, porque no nos alcanza el tiempo, pero vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es la fe? Y la fe la tenemos descrita, la definición la tenemos descrita en la Biblia, en Hebreos 11, versículo 1, y se los leo para no, sí me lo sé de memoria, pero prefiero leérselos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la King James dice, es la sustancia de lo que esperamos. Me gusta más como lo dice, como se traduce, la evidencia o la prueba de lo que no se ve. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que tengo una camioneta y ustedes no la ven, pero les enseño mi título, bueno, ese título, aunque ustedes no están viendo la camioneta, dice que es mía, ¿verdad? Que sí la tengo. Entonces, eso es precisamente lo que Dios nos quiere dar a entender cuando nos dice en Marcos, que lo vamos a estar viendo en varias ocasiones, en Marcos 11, 22
en adelante, donde dice tener la fe de Dios. O tener fe en Dios, pero más correcto es decir, tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo que tener la fe de Dios? Eso ya entra en terrenos como que, ¿verdad? De herejía o de... No, hermanos. O sea, la palabra, el verbo que está escrito aquí es Jesucristo. Si yo tomo lo que está escrito y tomo las promesas que están escritas ahí y las aplico a mi vida, pues entonces estoy utilizando la fe que Dios utilizó a través de Jesucristo. Cuando sanaba, cuando hacía esto, cuando hacía todas las cosas. Es la misma fe de Dios. Lo único que tengo que hacer yo es buscar dentro de todas sus promesas, encontrar una que califique para la necesidad que yo tengo y utilizar mi fe para conectar con la fe de Dios. ¿Sí? Está muy sencillo, pero es algo que a veces se nos olvida. Entonces, por eso es que estamos sentando esas bases. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia o la prueba de lo que no tenemos, de lo que no vemos. No que no exista, no lo estamos viendo nada más. Sí existe. Mi troca existe, aunque ustedes no la estén viendo. Lo que Dios, donde está Dios, existe, aunque ustedes no lo vean. Entonces Dios no hizo las cosas de la nada, lo hizo a partir de lo que no vemos nosotros. ¿Sí? Pero quiero que sepan que el ámbito espiritual es más real que el ámbito físico. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a lo físico, pero lo espiritual, lo físico, nació de lo espiritual. Todo lo que vemos nació de lo que no vemos, o lo que no veíamos, ¿verdad? Asimismo creó Dios todas las cosas. Cuando entró en acción, creas que una de las dos líneas de que ya había una tierra y que Dios la reconstruyó, o creas que la creó desde el principio, esa es cuestión tuya. Pero lo que quiero que entiendan es que Dios entró en acción y dijo, ante la oscuridad que había, dijo, luz sea. Entonces, utilizó, y la palabra que vemos nosotros en Génesis 1:3 está acompañada del hebreo del verbo. La palabra luz lleva como palabra compuesta añadida la palabra verbo. O sea, es la luz de Dios, no la luz del sol. La gloria de Dios fue manifiesta en Génesis 1:3. Luz sea, y la luz fue. ¿De dónde sacó Dios? ¿De dónde sacó Dios esa palabra? ¿O de dónde sacó Dios esa fe para hablar esa palabra? Pues de Él mismo, ¿no? De su interior habló y dijo ante la oscuridad, luz sea. Y la luz fue. No dijo, qué oscuro está. Se me hace que se va a quedar así. Se hubiera quedado así hasta ahorita. Pero Él utilizó la fe con la fe de Dios, hermanos, la fe de Dios, manifestada a través de la palabra. ¿Ok? El Hebreos dice, en Hebreos 1, no sé si alguna vez se han preguntado ustedes por qué está escrito en esa forma, pero dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, refiriéndose a Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No está así porque se equivocó el que escribió el libro de Hebreos. La palabra de su poder, no el poder de su palabra. El poder está en Dios. El poder de Dios salió a través de la palabra. Entonces, dentro de la palabra está el poder de Dios. Vamos bien, ¿verdad? Dentro de la palabra está el poder de Dios. Cuando yo conecto mi fe
con la palabra de Dios que tiene el poder de Dios, entonces puedo recibir la manifestación de ese poder que está en su palabra. Sea lo que sea. Y el principio es comenzar a utilizarlo en esa forma. Y las demás cosas tenemos que conformarnos dependiendo de si estamos viendo o no la manifestación. El problema no es de parte de Dios, es de parte de nosotros que no nos hemos alineado con eso. Bien, entonces, la definición de fe la tenemos en Hebreos 11.1 y luego en Hebreos 11.6 tenemos varias formas, les voy a dar, hay muchas, hay cerca de 265 formas en la que Dios muestra la palabra fe en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, más en el Nuevo Testamento, pero si ustedes le dan al eSword, le dan ahí y le ponen fe, van a salir como 260 versículos donde se utiliza la palabra fe. Mi recomendación a ustedes, si son serios en la palabra, es que se vayan una por una, leyéndola y meditándola, cada uno de los versículos, y les aseguro que el incremento acerca del conocimiento de lo que es fe y de cómo usarla va a derramarse en ustedes y van a comprender muchas otras cosas, que es donde estoy yo ahorita. Estoy en los versículos y me gozo, hermanos, me gozo. A veces me dan ganas y a veces me paro y le doy la vuelta a la mesa así o me salgo, porque es mucho lo que hace una revelación de la palabra de Dios. O sea, hasta respiras más profundo y como dicen, se prende el foco, ¿verdad? Bueno, es lo que queremos todos los días. Bien, en Hebreos 11.6 hay otro indicio de lo que la fe es o cómo actúa. Y dice la palabra ahí en Hebreos 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces yo no puedo andar jugando con la religioncita, a ver si pica aquí o pica allá. A ver si es la carnada que estoy tirando o soy yo, o a ver qué me dicen de nuevo el Dalai Lama o qué me dice el otro. Y sí lo digo, hermanos, porque todos los que andan jugando a eso, andan jugando con cosas espirituales no deseadas. Entonces en la palabra encontramos exactamente la voluntad de Dios y el poder que gobierna todo lo demás. Entonces, es imposible agradar a Dios si no utilizamos la fe. Yo puedo ser cristiano, yo puedo estar atendiendo a la iglesia los años que quiera, pero si no utilizo la fe, tarde o temprano voy a estar debilitado, voy a estar enfermo o voy a estar padeciendo cosas que no debería estar padeciendo como cristiano. El problema es que no me han enseñado la fe, cómo utilizarla. Me enseñaron a utilizarla para recibir la salvación. Porque una vez me dijeron que si no la usaba, que si no recibía la salvación me iba a ir al infierno. Y me dieron la cita de Romanos 10, donde dice que todo aquel que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, la fe vino. La fe vino, porque la fe viene por el oír. Claro, ahorita hacemos la separación entre un cuerpo que no tiene el Espíritu de Dios y uno que sí lo tiene. Pero la fe viene cuando cualquier persona escucha la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escuché eso, dije, ¿lo creo? Y lo confieso. Y es mío. En ese momento nací de nuevo. Me conecté con la palabra de Dios que tiene poder para cuando yo la reciba, me hizo nueva criatura. ¿Ven cómo se conecta? La fe que yo tengo con la fe que está en la palabra y se acciona. Ahora todavía me falta hacerla crecer, que también vamos a ver cómo crecer esa fe en la siguiente sesión.
Pero esa es la forma en la que nosotros nos conectamos. El problema, hermanos, es que en la mayoría de las iglesias no se enseña el resto. Se enseña la salvación. Y se estancan ahí, tienen años estancados en eso. Y luego vienen las denominaciones de que si es por obras, que si no es por obras, que si es porque haces esto, si es porque no haces el otro. Digo, la Biblia está llena de versículos, yo les puedo dar ahorita 10 versículos mínimo, donde la palabra nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, en la sangre de Jesucristo. Se acabó. Si ustedes lo quieren creer, viene la fe. Si no, van a andar batallando. Todo el caminar de su vida. Se van a ir al cielo antes. Bueno, pues digo, qué bueno que se van al cielo. Pero se van a ir en derrota de aquí de la tierra. Cuando la palabra muy claro lo dice. Entonces, si no aplicamos nosotros esa misma fe en las demás promesas, ¿cómo queremos pedirle a Dios o recibir de Dios la manifestación de una sanidad o la manifestación de prosperar o de protección? ¿Cómo queremos recibir más? No podemos. ¿Cómo Dios nos va a dar si lo estamos llamando un mentiroso? ¿O estamos en incredulidad? Porque rechazamos todo, nada más creo lo que yo quiera. Esto no me gusta. Pues digo, si alguien viene conmigo y dice, te quiero mucho, pero no creo en ti. O si yo le dijera a mi esposa, te amo mucho, pero no creo nada de lo que dices. Oye, pues entonces algo está equivocado ahí, ¿verdad? Entonces, yo vengo a la palabra de Dios y en la palabra de Dios encuentro lo necesario para sanar, para prosperar, para proteger a mí y a mi familia, para muchas cosas, hermanos. La palabra de Dios nos da la solución para el problema que tenemos. La cuestión es que nosotros no estamos tomando los versículos y utilizándolos, como dijimos un día, recibo la palabra de salvación, es mía, ahora soy salvo. ¿Cómo sabes que eres salvo? Por fe. No lo estás viendo, no lo estás sintiendo. La palabra de Dios lo dice y eso es la autoridad final y la solución final. Bueno, las demás promesas es lo mismo. Las tomo por fe, las recibo por fe y tengo que vivir en acuerdo con lo que estoy creyendo. Es relativamente fácil cuando comenzamos a entenderlo, ¿verdad? Bien, entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, necesito utilizar la fe para conectarme con todo. De otra manera, por más que grite, por más que haga obras, por más que me quiera hacer la buena persona, no voy a poder accionar ese poder de Dios, porque Dios no falta su palabra. Es soberano, sí, pero en su soberanía no falta su palabra. Es lo que la mayor parte de las personas no entienden cuando les digo, pues sí es soberano, pero, o sea, en su soberanía Dios no se va a levantar un día y va a decir, no te quiero sanar. O no te, lo juró en la sangre de Jesús. Entonces, es lo que tenemos que entender, hermanos. La fe es la conexión y esa conexión hace que lo espiritual, que es la palabra, porque aquí está como palabra espiritual, mi palabra es espíritu y es verdad. Entonces, esa palabra que es espiritual, tengo yo que pasarla del ámbito espiritual al ámbito físico por medio de la fe, que es la sustancia, es la conexión que tengo. Por eso la puedo utilizar como una herramienta, ¿verdad? Entonces, los cristianos vivimos por fe, como cualquier otra persona vive en su profesión por sus herramientas. Como el médico, pues usa sus herramientas. El mecánico usa sus herramientas. El chef usa sus herramientas. El creyente usa la fe para vivir. El justo, por la fe, vivirá.
Ok, ya tenemos entonces dos. La tercera está en 2 Tesalonicenses, que son nada más algunas formas en las que la fe se muestra, y está en el capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Les voy a leer tengo dos citas de esas. Y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Entonces, ¿la fe crece? Sí, la fe crece. No solamente es recibirla, ahorita vamos a ver cómo la recibimos, sino también una vez que la tenemos que accionarla y hacerla crecer. ¿Quieren otro versículo? Bien, muy bien. 2 Corintios 10, 15. Tesalonicenses, recuerden que fue, Primera Tesalonicenses fue el primer libro que escribió Pablo, ¿ok? Entonces estaba fresquecito en su revelación. Es 2 Corintios 10, versículo 15, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, para poder nosotros ver manifestaciones, no solamente tenemos que estar fundamentados en el amor, no solamente tenemos que tener la medida de fe, no solamente tenemos que conectarnos con la fe de Dios de Marcos 11:22, sino que tenemos que ejercitar nuestra fe para hacerla crecer. El crecimiento de nuestra fe es la que hace que la unción crezca y que una persona venga y se conecte con esa unción y que quede sana de su azote, como sucedió con la mujer del flujo, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad es proteger esa unción caminando en el amor de Dios. Es lo más importante. El diablo va a hacer hasta lo imposible para que cada uno de nosotros nos retractemos y caminemos en reversa después de haber dicho, voy a caminar por fe, estoy creyendo en esta promesa. Va a ser hasta lo imposible, porque una vez que nosotros estamos firmes en eso, no hay nada que Él pueda hacer para hacer que no se manifieste en nuestra vida la promesa de Dios. Nada, está totalmente vencido. Entonces, claro, por eso dice en Mateo, en las parábolas de las tierras, que inmediatamente que la palabra sale, viene Satanás para robar lo que fue sembrado. Luego comienza con otra persona que te da otra idea diferente. No, mira, pero es que puede ser esto. No, mira, es que ese versículo no quiere decir eso. No, y comienza el ataque de Satanás. Y los que no están firmes en la fe, va a venir y les va a hacer. Luego, por eso, hermanos, dentro de las 4 tierras que están descritas en la parábola, solamente una de ellas, o el 25%, es el que da fruto al 100 por 1, al 30, 60 y 100 por 1. Los demás no dan fruto. Porque o les robó la palabra que recibieron inmediatamente saliendo, o la piedra cayó entre espinos, o entre pedregales, donde quiera que caigan. Ninguna de esas 3 tierras produce fruto, más que la 4ª. Entonces, ahorita la palabra, ¿dónde está cayendo en ustedes? ¿Está cayendo en una tierra infértil, o en una tierra de pedregales, o en una tierra que está produciendo fruto? Ustedes lo deciden. ¿No lo practican? ¿O quieren más? ¿Quieren algo diferente? Y Dios dice, no, o sea, devuélvete a lo primero que escuchaste, ya lo pusiste por obra. ¿Para qué quieres más? Si lo que tienes no lo puedes manejar. Y me estoy hablando yo también, no lo estoy regañando, me estoy hablando yo primero. Ok, Santiago 2:22. Después de Hebreos está Santiago, medio hermano de Jesús. Estuvo
30 años con él en su casa. Así que creo que sabe lo que está hablando porque escuchó a Jesús hablar muchas veces. Santiago 2:22 dice, pero sed. A ver. ¿Dónde está? 2:22. Estaba en el 1:22, perdón. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, es otra sesión que vamos a ver, pero la forma en la que la fe se perfecciona es cuando yo creo algo de la palabra, donde está la fe y me conecté con ella, pero ahora llego a otro nivel en el que no solamente tengo el conocimiento de esa promesa, sino que cuando soy confrontado con una situación, tengo que decidir si voy a caminar en esa promesa o si voy a hacer lo que estoy acostumbrado a hacer. Voy a decir, soy sano por las llagas de Jesús, pero de repente comienzo a sentir síntomas de gripe o de alergias o de esto y decido quedarme en la casa para recuperarme y no ir a la sesión o al estudio o a la iglesia porque pues me siento mal. En lugar de decidir ir ahí, porque ahí es el lugar donde se me está instruyendo para cómo salir de eso. Y comienzo a hacer lo que el mundo hace. No, es que me siento mal, es que no tengo ganas, es que, me duele mucho el cuerpo. Bueno, ¿vas a accionar tu fe o nada más va a quedar a nivel conocimiento? Entonces es donde nosotros tenemos, por eso Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. No que somos salvos por obras. Y bueno, híjole, no quiero entrar ahí, pero ha habido guerras y guerras usando ese versículo para decir, ven, como la salvación es por obras también, no nada más por gracia, por fe. No está hablando de eso, Santiago. Está hablando de que una persona que cree algo, yo creo en lo que Dios dice, pues voy a caminar también con mis acciones, demostrando que le estoy creyendo a Dios, no al diablo. El diablo dice que estás enferma, me quedo en la calle, en la banqueta o en la casa o en la cama, donde ustedes quieran. ¿Le creo a Dios? Ok, a lo mejor tengo todavía el dolor, pero la palabra dice que soy sano por las llagas de Jesús. Por las llagas de Jesús me levanto y voy a donde tengo que ir. La mayoría de los hermanos que han puesto por obra esto, y yo soy prueba de ello también, obtenemos la liberación o la sanidad o lo que tenga que venir cuando hacemos lo que tenemos que hacer, cuando nos levantamos y a pesar de lo que estamos viendo que es imposible que esto suceda, decimos Dios es veraz, yo le creo a Dios lo que está diciendo. Ahí es cuando, hermanos, la verdadera fe muestra por las obras, muestra la liberación o la sanidad. Entonces, algo que ustedes piensen, para que piensen también, porque es algo que tarde o temprano, si quieren caminar en ello, en esa victoria, van a tener que decidir que lo van a hacer. ¿Ok? Bien, entonces la fe se perfecciona. También nos dice Hebreos 12:2 que Jesús es el autor y el consumador o perfeccionador de nuestra fe. Él es todo para nosotros. Pero si Jesús tuvo que ser perfeccionado, dice la palabra, pues ¿a poco nosotros no? ¿A poco nuestra fe no? Claro que sí. ¿Ok? Una última. Romanos 12:3 nos habla acerca, y aquí es donde vamos a comenzar el estudio. Sí, apenas vamos a comenzar. Apenas, pues, les estoy diciendo la verdad. Nos habla acerca de la medida de fe que les di una probadita la semana anterior.
Entonces, dice Romanos 12:3, discúlpenme, no lo había puesto. Dice, no os conforméis a este siglo, ustedes ya lo han visto, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, la medida de fe. Cuando la palabra habla ahí y dice medida de fe, la palabra es metrón. Y la palabra metrón está hablando de una porción limitada. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, en la parábola de Mateo 13, de la semilla de mostaza, Lucas 17, o sea, vemos cómo Dios les dice a los discípulos, Jesús les dice a los discípulos ciertas cosas y dice, aumentanos la fe, Señor. ¿Verdad? Porque así como, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es el grano de las hortalizas más pequeño que existe. Aunque tengas fe de ese tamañito. Esa es la medida de fe que Dios nos dio. Una porción limitada. Y no necesitamos más. Si yo quiero, me estoy adelantando. Ya me adelanté. Si yo quiero, si yo quiero conectar esa medida de fe con la medida de Dios, con la fe de Dios, entonces esa medidita que yo tengo, y no me pregunten, vamos a entrar, pero yo estoy seguro que esa medida de fe Dios la dio a todo el mundo. O sea, no es que la dio cuando nosotros nacimos. De nuevo, o sea, no se los quiero sentar como doctrina, pero la palabra nos enseña muchas historias que Jesús cuenta y que hablaba sobre los discípulos y les decía, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Hombres de poca fe. Cuando cada uno de ellos todavía no nacía de nuevo, porque todavía andaban con Jesús, aún no había muerto y resucitado. ¿Cómo no había venido el Espíritu de Dios? ¿Cómo iban a recibir esa medida de fe? ¿Me entienden? O sea, esa fe, hermanos, así como Adán, estando en fe y estando caminando con Dios en lo fresco del día, cómo vino el enemigo y le dijo unas palabras y halló la fuerza espiritual del temor. Y se manifestó ese temor. ¿De dónde sacó el temor? Entonces, de igual manera, cuando nuestro espíritu está muerto, también tenemos la oportunidad de escuchar palabras de Dios y decidir tomarlas o no tomarlas. Pero la fe no está escondida, no escondida, no, esa no es la palabra. La fe no la tenemos nosotros en nuestro cuerpo. El cuerpo no tiene fe. Lo único que el cuerpo tiene es fuerza de voluntad. Bueno, no fuerza de voluntad, tiene fuerza, nada más. Nada más. Nada más fuerza, eso es todo. Comes, tienes fuerzas. No comes, no tienes fuerzas. Estás débil. No está en el alma, porque en el alma lo único que hay ahora sí es fuerza de voluntad. Es todo lo que tenemos. De hecho, el alma está constituida por la mente, las emociones y la voluntad. Entonces yo puedo utilizar la fuerza de voluntad para algo, pero tarde o temprano, si no está fundamentada en la palabra de Dios, no va a ser suficiente para salir de la situación que tengo, como el cigarro. 26 años fumando y luego de repente decía, ya no voy a fumar por mis pistolas. Pues el diablo me dejaba. Pues dale, pues le doy. Y agarraba la cajetilla y la tiraba por la ventana. Y luego iba por la otra puerta y la levantaba. Porque la fuerza de voluntad que estaba ejerciendo no es suficiente para
vencer una cuestión espiritual. Las cuestiones de la carne no pueden ser vencidas con la carne, con ayudas de chicles, con parches, con no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No. Y estoy hablando también de cualquier adicción, no nada más de eso, estoy dando mi ejemplo. Entonces, cuando a mí me enseñaron a utilizar la palabra que es espíritu y es vida, y tomé la palabra espíritu y la empleé sobre la carne que me estaba molestando, y le dije a la carne, cuando la carne me decía, tómate otro cigarrito, pues sí me lo voy a tomar, fíjate. Nada más que voy a decir, Jesús, soy libre, porque Jesús me hizo libre por las llagas de Jesús. Dios envió su palabra y me sanó y me libró de mis aflicciones. Y chava, en la carne seguía fumando, porque no es con la fuerza de voluntad que dejamos de hacer las cosas. Cristianos que me están escuchando, o sea, tienen que entender que no es carne venciendo a la carne. La carne fue vencida por Satanás y la está utilizando para hacerlo todas las cosas que vemos en el mundo. Pero si ustedes quieren ser liberados de una adicción, tienen que utilizar la palabra que es espiritual y que tiene el poder dentro de la palabra de Dios para, como dice Isaías 14 o 10, al rato la busco, donde dice que en aquel tiempo, dice Isaías, el yugo será podrido por causa de la unción. Por causa de la unción, dice Isaías 10:27 creo. Por causa de la unción. La unción es la que pulveriza y una vez que está, no lo quiebra. No, la deshace, la pulveriza para que no vuelva a cobrar fuerzas. La desintegra totalmente. Entonces lo espiritual es lo que vence a lo carnal. No traten ustedes de salir de una situación de la carne. Es que necesitas dejarlo, hermano, si no, no puedes seguir viniendo a la iglesia o ser cristiano. Mentira, mentira. Si porque estoy enfermo y porque estoy adicto, vengo a que me ayuden. Y ahora me estás diciendo que no puedo venir porque apesto, pues más apestas tú por dentro. No, perdón, no debería haber dicho eso, pero es cierto. ¿Sí o no, hermanos? Por eso vino Jesús, para libertarnos. Entonces, la palabra es la que nos hace libres, porque la recibimos, la creemos. Juan 8:32, pero luego dice, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero luego dice, y cuando el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando yo tome la palabra, que es el verbo, y la utilice en mí, entonces voy a ser verdaderamente libre de eso que me estaba atacando. Y eso fue lo que sucedió en mí. Y puede suceder en ustedes. 3 semanas quitaron 26 años de adicción, con todo y efectos secundarios. No había que ni temblorina, ni que el mal genio, que como le digo, no lo digo jugando, se oye jugando, pero cuando estaba sucediendo no era un chiste. O sea, había ocasiones en que dejaba y decía, ya no fumo, ya no fumo, ya no fumo, y el genio comenzaba a manifestarse muy cómodamente, y Tere decidía mejor ir a comprarme los cigarros para quitarme el genio, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿verdad? Entonces ahora entienden ustedes, por ejemplo, los que tienen adicción de alcohol o adicción de drogas, no es en sí mismos que van a salir, es utilizando la palabra, y claro, batallan con ellos porque el espíritu que los está usando sabe que si en algún momento ellos entienden esta verdad, el Hijo los va a libertar y van a ser verdaderamente libres. Sí. Bueno, ahorita después entramos vamos a ver todos esos puntos. Bien, entonces esa es la porción que Dios nos da, la medida de fe, y esa medida de fe, entonces se conecta, esa porción de fe, se conecta con la fe de Dios. Dice Marcos 11:22, tened la fe de Dios, o tened fe en Dios, en algunas Biblias.
pero tener la fe de Dios. Cuando yo conecto, no le hace que nos tardemos más sesiones, ¿verdad? Aquí la cuestión es entender el poder de Dios. Por eso cuando yo utilizo la fe, lo que les estaba diciendo, la medida de fe que Dios me dio, y luego encuentro un pasaje donde la palabra me dice que si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo con mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Entonces la veo, lo creo, lo recibo, lo confieso por fe. Es mío. Soy salvo. Entonces ya me conecté yo con eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer que esa fe en esa salvación crezca, se perfeccione? Utilizando la misma palabra. Por ejemplo, un hermano que reciba la salvación, pues la recibe y sabemos que si hizo la confesión de fe y su corazón fue sincero, desde ese momento tiene asegurados la eternidad delante de Dios. Aunque no estoy diciendo que no hay pecado de muerte, pero no vamos a entrar ahí todavía. No se preocupen por eso, ninguno de ustedes lo puede cometer todavía. Pero en el momento que yo comienzo a preguntarle a ese muchacho o a esa persona acerca de su salvación, me va a comenzar a dar a mí una cantidad de respuestas que no están en acuerdo con la Biblia. Por ejemplo, me puede decir, pues sí, nada más que necesito dejar de echar mentiras para ser salvo. O necesito hacer esto para poder recibir la salvación. O sea, está hablando cosas que no sabe porque es un bebito espiritual. ¿Ok? Entonces tiene la medida de fe, la conectó con la salvación, pero no la ha perfeccionado, no ha hecho que su fe crezca. Pero si yo lo agarro a ese muchacho y me lo llevo a mi casa y lo llevo a instruir unas cuantas sesiones y le abro la Biblia, por ejemplo, en Efesios, yo se los doy, o sea, es nada más un ejemplo de cómo hacer crecer y perfeccionar la fe. O sea, lo llevo a Efesios 2:6, donde dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, entonces Dios dice que para que yo no me gloríe, Él me dio la salvación en su gracia y me conecto con ella por la fe, no por las obras, para que yo no me jacte y diga, fue por mis obras, miren lo que he hecho, miren, no, delante de Dios nadie se va a jactar. Ok. Bueno, entonces ya hay otro conocimiento, ya hay otro nivel en mí, y luego lo llevo a Romanos, y ahí en Romanos capítulo 3, por ejemplo, le digo, bueno, vamos a leer ahí el 20, donde dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, otro versículo que me apoya y me comienza a expander más ensanchar el conocimiento acerca de la salvación. Y luego le digo, ok, ¿cómo vamos? No, pues, o sea, estoy entendiendo que es manifestado por la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, vámonos. Gálatas 2:16, me voy a Gálatas 2:16, y en Gálatas 2:16 tomo otro versículo y le digo,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por eso soy justificado, por eso soy salvo, por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede ir al cielo por sus obras. Ok. Por dentro, el espíritu se va ensanchando, comienza uno a entender y a caminar en un nivel más alto, hermanos. ¿Qué estoy haciendo? Que mi fe crezca y la estoy perfeccionando. Lo único que me falta después es, cuando me pregunten, accionarla y hablar en acuerdo con lo que está escrito. No es que somos un gusano, es que no merecemos nada. Bueno, es cierto, no merecíamos nada. Y todos somos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino a salvarnos. Y es por esa salvación que ahora yo puedo decir que por medio de la fe en la palabra, en Cristo Jesús, no necesito de obras para ir al cielo. Hago las obras no para salvación, sino por causa de la salvación que vino a mí. Muy diferente. Así contesto en acuerdo con la palabra. Y cada vez que lo hago, estoy ejercitando y haciendo crecer y perfeccionando mi fe. Ven, hermanos. Pero es que todavía, bueno, vamos a Tito. Ahí en Tito. Ay, tengo un chiste muy bueno de Tito, pero no se los puedo contar. En Tito capítulo 3, dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, cuando fue manifiesto la bondad de Dios y su amor, nos salvó, no por obras de justicia. Y todavía sí te preguntas, ¿qué tienes que hacer para recibir la salvación? Con todo lo que hemos visto. Peleas y peleas y peleas y peleas y peleas. Entre denominaciones, cuando deberíamos estar ejercitando el amor de Dios y ya estaríamos en otro nivel, en el cuerpo de Cristo mucho más alto, hermanos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que regeneración es nuevo nacimiento, significa, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, en ustedes, abundantemente, por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por dentro. Ven, hermanos, cómo es que la medida de fe me conectó con la salvación, pero ahora estoy perfeccionando y haciendo crecer la fe a través de la acción, de la obra en lo que estoy creyendo. Y lo creo con la palabra de Dios. Y ya no hay, cuando ustedes llegan a ese nivel, en un área de la palabra, ya no hay, hermanos, quien venga, y es un reto, porque cuando alguien viene y me pregunta a mí acerca, o me dice que la salvación es por obras, o sea, luego cargo la pistola, la de la Biblia que salió, que puso Rodrigo, así. Pero tenemos que acordarnos que... No se entiende. Ahorita me quedó muy claro. Ok, muy bien. Qué bueno, gloria a Dios. Okay. Pero ahora sí, ya con esas balas que tengo que tener mucho cuidado. Porque es muy fácil, hermanos, herir a otro hermano. Es muy fácil cruzar la línea de la denominación y que los hermanos tomen ofensa por lo que yo estoy diciendo. Si yo no utilizo el fundamento de Dios, que es el amor de Dios, el amor de pacto, el amor incondicional, entonces esa persona se va a ofender y la voy a perder de que escuche la verdad y la liberación a través de lo que Dios nos ha enseñado. La voy a perder, simple y sencillamente porque fui un hermano que no utilizó el amor de Dios. Yo soy el que tengo que cambiar, no él. No tengo que imponerme, el amor solo vence todas las cosas. El hermano Rick Joyner, cuando escribió su libro de, ¿cómo se llama? Búsqueda Final,
Él lo describe el escalar una montaña y va subiendo la montaña anclado en la palabra de Dios. Entre más arriba, más tienes que usar el arma para anclarte. Pero de más arriba dice que veía los buitres y podía tirarle a los buitres sin pegarle a las personas. Y a nivel tierra, las personas estaban primero antes de los buitres, haciendo referencia a los buitres como huestes espirituales de maldad. ¿Ven qué bonito? Entonces es lo que estamos nosotros haciendo y caminando en el amor de Dios para poder hacer eso, hermanos. Si no, mejor sigan acampados, oyendo la palabra, no salgan todavía. Si no pueden usar el amor de Dios, es mejor quedarse callados. Ravi Zacharias tiene un dicho que dice, "If truth is not rooted and grounded in love, it is no longer true." It is in what? In truth. Si no está afianzado en la verdad, no es verdad. Si la verdad no está arraigada en el amor, Ya no es verdad. Qué bonito. Porque no se puede manifestar. No puede hacer lo que Dios mandó esa palabra que hiciera. Porque depende del amor. Entonces, es algo para que nosotros nos pongamos a trabajar, cada uno de nosotros, ¿verdad? Bien, pues ya lo... O sea, la palabra de Dios, lo que nos estaba diciendo ahorita una hermana, es... Rick Joyner, ¿lo dice? No. Ravi Zacharias. Ok. Dice que si nosotros utilizamos la verdad sin utilizar el amor de Dios, entonces esa verdad ya no es verdad. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces necesitamos anclarnos en el fundamento que es el amor de Dios. Bien, vamos a seguir. Híjole. Miren, esta partecita de arriba, ahí vamos, y tenía hoy, no, sí les para que lo vean todos, no les llegues, bueno, es una página y media, esta está más abierta, pero apenas voy en la partecita de arriba, hasta donde lleguemos. Al cabo, ustedes lo pueden ver en internet. Bien, entonces el punto número 2, vamos a Marcos capítulo 4, y ahí vamos a ver algunos versículos. Obviamente, hermanos, obviamente, no es difícil de entender que si la fe es tan poderosa en la palabra de Dios y si la fe nos conecta con el poder de todos los siglos y la forma de vencer al mundo, porque en 1 de Juan capítulo 5 nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Entonces, si la fe nuestra que nos dio y que nos conecta con la fe de Dios vence al mundo, pues el Satanás va a andar muy enojado como león rugiente buscando a quien devorar, sobre todo a los que no están haciendo uso de esa fe. ¿Verdad? Entonces, no es difícil entender que la fe que estamos utilizando y que les estoy ahorita enseñando está bajo ataque de Satanás. Continuamente, hermanos. Continuamente está bajo el ataque de Satanás. Es lo que quiere que ustedes no utilicen. Porque si ustedes la descubren y la aplican, no hay nada en el mundo que no doble sus rodillas ante el nombre de Jesucristo y por lo tanto ante los hijos de Dios que somos nosotros. La victoria está dada. Por eso la palabra tan frontalmente así lo dice, que Cristo nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y siempre, como todo, es siempre, como todo es todo, siempre, siempre. Si yo abro la Biblia mañana y veo 2 Corintios 2:14, va a decir siempre en Cristo Jesús. Y si la abro la semana que entra, va a decir siempre. Y si la abro al ratito, lo que dije hace ratito ya no vale. Es siempre. Ahorita. Siempre. Cada vez que la abra, siempre. Y mañana, siempre. Así es de poderoso y de completa la palabra que estamos entendiendo. Pero bueno, estamos caminando y nos falta
todavía caminar en ello más. Bien, les dije Marcos, ¿sí? Marcos 4. Marcos 4. Bien, vamos a ir. Ay, tenía el 30, pero voy a comenzar antes. Bueno, en el 30 dice, ¿a qué hará semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las hortalizas que hay en la tierra. Eso es lo que vamos a estar viendo probablemente la semana que entra, acerca de cómo hacer crecer esa fe, ¿ok? Con esa parábola de la semilla de mostaza, pero lo vamos a dejar para la semana que entra. 33. Les dijo Jesús, me voy a brincar al 33. Les dijo Jesús, con muchas parábolas como estas, como las que acabamos de leer, les hablaba la palabra. Jesús les hablaba la palabra con parábolas, conforme a lo que podían oír. Pero miren, hermanos, fíjense qué importante. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, yo puedo asistir y comenzar mi camino de fe yendo a una iglesia donde me hablan las historias bíblicas del Antiguo Testamento, acerca de José, acerca de David, acerca de Sansón, acerca híjole, tantas y tantas historias que hay. Y me puedo gozar y me puedo llenar y puedo estar, aleluya, y gloria a Dios, y me puedo estar llenando. Pero llega un momento, hermanos, en que esas historias ya no van a ser suficientes para mi crecimiento espiritual. Y si no hago algo al respecto, si no hablo con Dios y digo, Señor, bueno, pues yo amo mucho a mi pastor, pero ¿qué voy a hacer? Porque yo quiero seguir creciendo. Y Dios te va a dar la solución. Pero si no haces nada al respecto, tu fe se va a quedar estancada en el nivel que el pastor ha llegado. Porque no hay más revelación. No es la mala intención del pastor. Será otra cosa, pero pues, digo, en la mayor parte de los casos no es la mala intención. Es que no tienen el conocimiento más arriba. Porque no han querido, yo no sé. No voy a hablar acerca de eso. Simple y sencillamente le estoy diciendo, hermanos, que si ustedes no hacen algo, su fe va a estar en acuerdo con el líder. Ya se iban a llegar. Entonces Jesús entendía eso y les hablaba por parábolas, para que pudieran entender los principios de la profundidad de la palabra. Y créanme que lo que yo les estoy hablando ya pasó ese nivel, pero no es el último. Hay personas todavía en donde si ustedes siguen adelante los va a llevar a aguas más profundas. Pero mientras están aquí, mientras Dios los tiene aquí y están recibiendo, pues vengan y reciban. Si no pueden, está en el internet. ¿Cómo dice aquí? No, es gratis. No se cobra, no hay excusa para no aprender. No le estamos cobrando las lecciones, las sesiones. No hay excusa para no aprender. No hay excusa de ninguna. Que las cuestiones de la vida y que esto, y que tengo que hacer, y que tengo que trabajar para vivir. Bueno, si tienes que trabajar para vivir, síguelo haciendo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que trabajes, pero no para vivir. El justo por la fe vivirá, no por el trabajo que está haciendo. Muchas cosas que aprender. Entonces Jesús les hablaba por parábolas y sin parábolas no les hablaba, como a ustedes les está sucediendo ahorita. Ya no les estamos hablando por parábolas, ya pasaron ese nivel. Ahora se les está declarando todas las cosas, como Jesús les daba a sus discípulos. Pero eso sucedió porque ustedes quisieron, porque ustedes dieron ese brinco, hermanos. De no darlo, estarían todavía en donde muchos están. Y no es que esa sea la voluntad de Dios. Pero no les digas, hermanos, porque luego lo sacas de la iglesia. Hermanos,
O sea, lo menos que yo quiero es ir por las ovejas de alguien más. De hecho, no son ni de alguien más, porque son de Jesús todas. No, ustedes no son míos, ustedes son de Jesús. Están bajo instrucción, pero las ovejas de otras iglesias no son de ellos tampoco. Que no se hagan y que me están robando las ovejas, hermano. Y que, hombre. Los diezmos, sí, no, peor tantito. Eso es lo que duele. Pero, ya hermanos. Pero la verdad, hermanos, es que el deseo de Dios, el deseo de Jesús, el deseo nuestro, es que ustedes tengan el conocimiento de la palabra suficiente para salir de las situaciones en las que Satanás los tiene oprimidos. Y no hay forma de salir si no es a través de la palabra de Dios. Bien, 35. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, pasemos al otro lado. Les voy a dar un principio aquí, que está en la palabra de Dios, el cual Jesús mismo lo aplicaba. O sea, Jesús era hombre y trabajando aquí, Dios, pero hombre. Y desarrollando su ministerio aquí en la tierra, no actuó como Dios, actuó como hombre. Y recibía del Padre, escuchaba lo del Padre, hacía lo que veía al Padre hacer, y el Padre hacía las obras, no Jesús. La carne de Jesús, como les digo, no sanaba nada. Lo que sanaba era la unción que había en Jesús, la palabra. Entonces, el principio está en Marcos 11, 22, 23. Léanlo, Marcos 11, 23, todas las veces que puedan. Todas las veces, y medítenlo. Porque, hasta el 25, porque en ese pasaje hay un principio, varios principios de la palabra que ustedes tienen que aplicar cuando oren para poder recibir. Pero ahorita vamos a hablar sobre uno específicamente que dice, tened la fe de Dios o tened fe en Dios, 22, 23, y cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y luego Jesús inmediatamente aplica el principio que está enseñando. Porque dice en el 24, no lo tenía, dice en el 24, por tanto, os digo, ¿ven cómo lo aplica Jesús también? Era hombre aquí en la tierra. Y los principios espirituales son los mismos. Por tanto, os digo. Entonces, cuando estamos leyendo acá en la parábola de Marcos 4, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Estaba solucionado el asunto. En cuanto a Dios y a Jesús correspondía, ya estaban de aquel lado. De hecho, hay un pasaje cuando regresan, o cuando van, no sé, no lo recuerdo muy bien, creo, es en Juan, donde después de la que calmó la tempestad y pasan todas las cosas, dice que inmediatamente estaban al otro lado del mar. O sea, la barca ya no tuvo que navegar, sino fue traspuesta hasta allá. Al instante llegó al otro lado. Híjole, o sea, lo mismo que Jesús hizo cuando lo trataron de apedrear. Pues, ¿me quieres apedrear? Pues trátale, los amo. Y pasó en medio de ellos y no lo pudieron tocar, no lo vieron. Se les despareció. Se les despareció. No, pues es que, hermanos, así es. Se desapareció, se hizo invisible con las armas de la luz. 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que la fe está bajo ataque de parte de Satanás?
La fe que utilizó Jesús aquí cuando dijo, pasemos al otro lado, del otro lado estaba el endemoniado gadareno, como decía mi cuñado. Cuando decía ese pasaje, decía el endemoniado ganadero. Y como yo era ganadero, le decía yo, no, yo no, está bien antes, pero ya no. Entonces, ya había dicho Jesús, pasemos al otro lado. La fe que liberó las huestes espirituales que había del otro lado, en la región de los Gadarenos, se levantaron en contra de la fe de Jesús, de Dios, porque Jesús estaba usando la fe de Dios. Y vino sobre la carne de los discípulos y vino a infundir ese temor para que no pasaran. ¿Cómo? Se levantaron las olas, ¿verdad? Y el viento arreció fuertemente y los discípulos llenos de temor. Cuando por las obras y las palabras de Jesús deberían de haber tenido algo de fe. Y Jesús los reprende diciendo, ¿cómo? No tienen fe. Y tuvieron más temor, dice, cuando les dijo eso. Pero se levantó Jesús, iba dormido en el cabezal de la barca. Se levanta Jesús y dice la palabra que reprendió al viento. Y luego le dijo al mar, calla, enmudece. Entonces aplicó Jesús lo mismo que estaba enseñando, pero quiero que entiendan cómo lo aplica. Aplica atacando primero lo espiritual y lo físico tiene que someterse. Lo espiritual es el viento. De hecho, el viento se describe con la palabra ruaj también, que es espíritu. Entonces, primero reprendió al viento y se hizo grande bonanza. ¿Qué hicieron las olas? Sin viento. ¿Qué hacen las personas cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios en nuestro alrededor, en nuestro negocio, en el amor de Dios? Pero yo antes de que comience el día ahí en la oficina, donde hay de todo, tomo la palabra de Dios. Mi pelea no es contra carne y sangre, uso el principio, sino contra potestades, principados, huestes espirituales de maldad. Y reprendo en el nombre de Jesús con la autoridad que Jesús me dio en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Pues nada me va a dañar. Esté donde esté y haya las legiones que existan. Tengo autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Por lo tanto, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Aquí en esta oficina no entras hablando pestes, diciendo cosas, tratando de intimidarme. Aquí está la fe y en el nombre de Jesús, de esa puerta para acá, tú no entras. Y luego espero que actúe en las personas que no son cristianas, hermano. Y si vieran qué paz hay. Y cuando hay vuelvo a hablar, a tomar autoridad. Es un derecho que Dios nos dio a cada uno de los cristianos para utilizar su palabra como un arma, para que no nos estén molestando esos espíritus que están actuando a través de las personas. No es el problema de las personas, son los espíritus que están actuando a través de ellos. Híjole, ya con eso valió la pena hoy. Bien, entonces, trata con lo espiritual y la paz viene. ¿Verdad que sí? Trata con la palabra de Dios, tómala, trata con lo espiritual y luego la paz se acomoda a ello. Así como el viento se calmó y las olas dejaron de ser. Decían los discípulos, a esto se los tengo que leer, decían los discípulos en el 4:41. Bueno, Jesús les dijo en el 40, y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el mar y el mar le obedecen? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?
He's a faith man. Es un hombre de fe. Es un hombre que tiene la palabra y que utiliza la palabra de Dios para traer abajo las cuestiones del mundo. Es un hombre de fe. ¿Quién es este? Es un hombre de fe. Jesús era un hombre de fe. ¿Ustedes quiénes son? Son hombres de fe. ¿Hallará Jesús fe en esta tierra cuando venga? A cada uno depende de ustedes. No depende de él. Utilicen la fe en su palabra en todo asunto que se levante de las tinieblas contra ustedes. No lo permitan ni tantito así que avance. No es que no tengo para pagar esto, en el nombre de Jesús mi Dios, pues suple todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Me falta para completar esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Buscar otro trabajo? ¿Buscar que me incrementen el salario? No, la palabra dice que mi ingreso, mi aumento, mi incremento viene con mi dádiva. Lo que nosotros hacemos ya no es pensar en el banco, en esto, en lo otro. Lo que nosotros hacemos cuando nos llega a faltar algo es ir a la palabra y decir, Señor, ¿en quién quieres que siembre? Y sembramos en acuerdo con lo que Dios nos dice en la persona. Decimos, gracias Padre, porque tu palabra dice, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo los hombres. Yo bendigo esta semilla y la llamo multiplicada en el nombre de Jesús. Y se solucionó el asunto. Y descanso en Dios. Entro en el reposo de Dios. No tengo yo que andar buscando que me incrementen $4 la hora. Ahí hay sabiduría, hermanos. Ustedes depende si la apliquen o no. Si ustedes deciden en acuerdo con el mundo, van a recibir la recompensa del mundo, siendo cristianos. Efesios capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Léanlo, eso es lo que dice. Van a recibir lo que el mundo recibe, siendo cristianos. Guácala. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. No sé ustedes, pero yo no quiero eso. Híjole. ¿Tienen tiempo todavía? Sí. Ok, les voy a dar un aspecto más de la fe, otros 10, 15 minutos. Les voy a dar otro aspecto de la fe, porque vamos a ir subiendo de nivel y vamos a ir aprendiendo cómo utilizarla. Ya vimos qué es fe, y vimos cómo se perfecciona, cómo podemos agradar a Dios, cuál es la medida de fe. Hemos visto varias cositas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver. Bueno, mire, quiero que ahorita lo digo. Sí, gracias, Señor. Bien. Estas palabras vinieron a mi espíritu mientras estaba estudiando este tema. La palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, vino rema, porque es lo que viene cuando estudias la palabra de Dios. Y Dios me dijo estas palabras. Si les hacen clic y les hacen revelación, aplíquenlas. Si no, pues no las apliquen. Y ya, ¿verdad? O sea, muy sencillo. Dice, las palabras son contenedores de poder. ¿Ok? La palabra que Dios tiene el poder de Dios adentro y tiene la fe de Dios adentro. Las palabras que nosotros hablamos habiendo sido hechos a imagen y semejanza de Dios, tienen poder para vida o para muerte, hermanos. ¿Ok? Entonces las palabras son contenedores y expresan la fuerza que está trabajando dentro de ustedes. Esas fueron las palabras de Dios. Fe para vida, temor para muerte. Pero en acuerdo con la fuerza que está trabajando en su interior, es lo que se va a manifestar afuera. ¿Bien? Ok, ahora, vamos al ejemplo de la mujer del flujo, con eso cerramos,
Y me quedan todavía como unos 4 más, pero los vamos a ir viendo en las diferentes sesiones. Y la mujer del flujo es un área de aplicación de fe en otro nivel, un poquito más arriba. Pero no es la gran fe que Jesús habló cuando el centurión, se encuentra el centurión y tiene la conversación con el centurión. Esa es una gran fe, que es otro nivel. Y a ese vamos a llegar la semana que entra. ¿Ok? Pero volviendo a esta, en Marcos 5 casi siempre les he hablado acerca de Jairo y la mujer del flujo en el pasaje de Lucas 8. De Lucas 8 es el más largo de todos los evangelios. Explica más detalladamente, pero no dejen de leer los otros recuentos, porque en los otros recuentos hay ciertas palabras que no se usa Lucas y le añade a la revelación que pueden tener. Entonces no la dejen. Lean y cada vez todas las historias que hay en los diferentes, la misma historia pero en diferentes, contados por diferentes autores. Bien, entonces vamos a comenzar en el 25, el nombre de Jesús. Marcos 5, ¿qué les dije? Sí, Marcos 5. Ajá. Ok, vamos, es que todo está muy bueno. Vamos del 21 en adelante. Y dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Obviamente, hermanos, obviamente, para que Jairo haya venido siendo principal o líder de la sinagoga de ese lugar y haberse postrado a los pies de Jesús, es porque era un hombre que tenía fe. ¿Qué nivel? Bueno, lo vamos a ver. ¿Cómo lo trató Jesús? Pero lo trató diciéndole, yo iré contigo. ¿Ok? Entonces Jesús respondió a la fe de Jairo. 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Ahí está la fe de Jairo en Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo, hermanos, en estos casos es, ¿de dónde tienen esta fe estos personajes? La mujer del flujo, Jairo, el centurión. ¿De dónde tienen esta fe estas personas? ¿Por qué están en la Biblia? Bueno, tenemos que ir nuevamente, no nada más a creer, no, pues es que tenían mucha fe. Dios le dio, sabiendo ya que Dios le dio la medida de fe a todos nosotros y que Dios no hace acepción de personas, entonces ellos comenzaron con la misma fe que tenemos nosotros, que nosotros comenzamos. ¿Cómo es que estas personas, a diferencia de toda la multitud que había ahí, fue diferente a ellos? ¿Por qué? Entonces el principio es el mismo y ustedes lo tienen que conocer. El principio es que la medida de fe la dio Dios a todos. La porción de fe, la porción limitada, la dio Dios a todos. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues ahí el otro principio ahora es que sin la palabra de Dios yo no puedo recibir más fe. Tengo fe para salvación por la palabra de Dios. Tengo fe para sanidad por la palabra de Dios. Tengo fe para prosperar por la palabra de Dios. Tengo por la palabra, porque la palabra de Dios lo dice. Y la fe viene. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces a estas personas no es nada distinto.
Nada distinto. La cuestión es que tenemos que estudiar un poquito más para hallar de dónde provenía esa fe para las diferentes personas. Entonces, vamos a seguir leyendo. Pero, 25, pero una mujer, mientras Jesús iba con Jairo a ver a su hija, que estaba ya casi de muerte, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La carne no sana con la carne. Los médicos ayudan, gracias a Dios por los médicos, pero no son la solución para la raíz del problema, porque el problema de todas las cosas es espiritual, no carnal. Yo no puedo sanar cuestiones espirituales con métodos carnales. Es ilógico, no tiene sentido. Pero la gente que no conoce lo ve así, como una solución. Y gracias a Dios por los doctores, porque muchos cristianos que no conocen estos principios, gracias a los doctores todavía están vivos. Cuando oyó hablar de Jesús, la mujer del flujo, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, no es que oyó hablar de Jesús para que la fe viniera. No es que oyó que decir Jesús sana, porque puede sanar. Pero no es por esa palabra, y más en el Antiguo Testamento, que la fe venía. Ella tuvo por fuerza, hermanos, que haber escuchado al líder de la sinagoga, que ahí estaba, iba con Jesús de regreso a ver a su hija, que estaba muriendo. Bueno, esta mujer, sabiendo lo que le podía suceder, había escuchado la palabra de Dios anteriormente. Porque la fe, el principio es que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, fíjense cómo utilizó su fe, que ya había venido, no porque oyó que venía Jesús, sino cómo utilizó su fe para apuntarle a Jesús. Fíjense cómo lo utilizó. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Entonces ella dijo, oyó que Jesús venía, ella había escuchado ya, y la fe había venido que en ese hombre que ellos decían que sanaba y que la palabra que ella había recibido lo identificaba, si ese era el que la palabra decía, ella iba a recibir su sanidad, porque ya lo había oído, ya había ella la fe venido por causa de la palabra. Y la palabra la hallamos en Malaquías, ¿ok? En Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice en Malaquías 4, me puedo ir hasta números, pero no les voy a dar números donde se establece ciertos principios. Pero aquí en Malaquías, hermanos, dice en el capítulo 4, en el versículo 2, dice, mas a vosotros los que teméis, ¿ya estamos ahí? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Es uno de los nombres que se le da a Jesús. ¿Ok? O sea, nacerá Jesús. Pongan atención. Y en sus alas traerá salvación. Entonces la palabra alas es la palabra canab. Y la palabra canab hace referencia a las tiritas del talit, los cordoncitos del talit, que se llaman tzitzit. En los bordes traen unas tiritas colgando. Cuando Malaquías describe eso, les estaba diciendo, cuando nazca el sol de justicia, cuando Jesús venga, en sus alas traerá salvación.
Y la palabra salvación en la mayor parte del Antiguo Testamento no hace referencia, hace referencia a Yeshua. Y la palabra misma, salvación, se escribe en el hebreo como Yeshua. Pero en este versículo, ay, hijo, yo me emociono, hermanos, con todo esto. En este versículo, la palabra se escribe como marpé. Y la palabra marpé literalmente significa medicina. Así está explicada en el Strong, en cualquier diccionario. La palabra en sus alas traerá medicina. Y si te vas a la raíz y le sigues escarbando, más revelación tienes. Porque la palabra marpé viene de la palabra Rafa. Jehová Rafa, que es uno de los nombres con una de las unciones que tiene Dios. Jehová mi sanador. En sus alas traerá sanidad. En sus alas traerá medicina. Hasta puedes llegar a la palabra physician, o sea, la palabra doctor. Entonces, cuando yo estoy convencido, ustedes, en realidad, hermanos, con todo respeto, no me importa si creen o no lo que les estoy diciendo. Les aseguro que es más la revelación que viene a través de la palabra que están recibiendo que lo que puede venir si no creen. ¿Verdad? Entonces, la fe, el principio es, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mujer, cuando oyó que Jesús venía, dirigió su fe como un arma y dijo, si tocare solamente su manto de la unción, su tzitzit, las tiritas, será medicina para mí y quedaré sana. Lo único que tenía que hacer era ir y tocar eso. Ni siquiera, ahí va algo difícil, pero ya se los dije hace ratito, ni siquiera la carne de Jesús tiene poder. No tiene poder para sanar nada, porque no tocó su carne, tocó su manto, y del manto extrajo de la unción que había en el hombre, Jesús, que venía por el oír y oír la palabra de Dios y cuidar esa unción como un bebito en el amor de Dios. Estaba lleno de la unción, tocó el manto y ¡zum!, salió poder. Jesús lo dijo, lo estaban apretando todos. ¿Y cómo no todos le extrajeron ese poder? El poder se extrajo por la fe de esa mujer en que él era el que traía la medicina en sus alas, en su tzitzit. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. En la nueva versión dice traía salud. Traía salud, gloria a Dios. Pero ustedes consúltenlo y van a llegar a la misma conclusión. En sus alas traerá medicina. Esa es la raíz. Entonces, lo importante, hermanos, es la palabra de Dios. Jesús la utilizó. Cuando Jesús utilizó la palabra de Dios para caminar y para vivir por fe, esa unción vino a él. Lo mismo podemos hacer nosotros cuando utilizamos la palabra de Dios. La unción va a venir y nos vamos a estar llenando a tal grado de que ahora nosotros no vamos a ser la mujer del flujo que estira su mano para tocar el manto, sino vamos a ser por el cual se extrae el poder de Jesús, porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Si tú quieres ser la que estira la mano, puedes hacerlo, pero yo prefiero ser de donde se extrae el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, el poder está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Juan 14 dice que Jesús, ya se los he dicho, hablaba lo que oía al Padre hablar y hacía lo que veía al Padre hacer. Y dice Juan 14,
pero el Padre hace las obras. Él se sometió al Padre. Su carne no sanaba. Lo que sanaba era la obediencia a la palabra de Dios, y la palabra tiene poder. Jesús estaba lleno de la palabra, por tanto estaba lleno del poder, y la fe de una persona se conectó y extrájola. Quedó sana de su azote desde ese momento. Es lo mismo que nosotros podemos hacer. Es lo mismo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Entonces, el siguiente nivel de fe, hermanos, lo vamos a ver la semana que entra. Pero con lo que ustedes recibieron ahorita, tienen el suficiente conocimiento para meditar en ello y comenzar a aplicar esa fe en sus vidas, en su familia, en sus negocios, en todo lo que tienen. En el nombre de Jesús. Cuando Lázaro, cuando va a la tumba de Lázaro, que voltea al Padre y le habla, ella sabía que lo ibas a hacer, pero tenía que hacerlo para testimoniar. Es otro nivel de fe. ¿Ok? Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, señores. Tu palabra es riquísima, tu palabra es sabrosa, tiene poder, tiene todo lo necesario para que nosotros crezcamos hasta la altura del varón perfecto, Señor. Gracias porque es tu voluntad más que la nuestra, que crezcamos a los niveles que tú hiciste para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que te damos las gracias, Señor, por esta información, y siendo hombres de fe, mujeres de fe, hacemos el compromiso, Señor, para utilizar tu palabra, comenzar a practicarla alrededor de todas nuestras diferentes situaciones, en los lugares donde estemos, porque sabemos que con tu palabra somos más que vencedores. Así que, Señor, te damos las gracias porque tú nos llevas de triunfo en triunfo, Señor, y afectaremos a toda la comunidad de Eagle Pass, de Piedras Negras y de las regiones alrededor, donde tú nos mandaste para que tu poder sea manifiesto y el nombre de Jesús sea el medio por el cual se lleve gloria a tu nombre, Señor. Así que te damos las gracias, Señor, por esta revelación, y desde hoy decidimos poner por obra tu palabra en nuestras vidas, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.